emisor. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué de la función emotiva, las emociones, cuando yo las expreso, importa únicamente el emisor? Porque el receptor no está consciente, digamos, de esas emociones. Ok. Me gusta. ¿Algo más? ¿Usted dijo que solo importa el emisor? ¿Cómo? ¿Escuché solo importa el emisor? Teniendo en cuenta la función emotiva, sí. Nada. Me pongo en la posición en la cual yo estoy tratando de expresar mis emociones, ¿no? A ver, ¿qué contexto puede ser? Yo pienso, bueno, si no, por la misma. A mí mi pareja me dejó mi novia. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo con ella, con él, con cualquiera de ustedes, vengo y expongo mis sentimientos, ¿verdad? Digo lo que siento. Y ustedes me escuchan, oyen, probablemente me replican algo, me dicen algo, me aconsejan algo. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta que en esos momentos es como que la persona lo único que quiere hacer es volcar, descargarse. Entonces, por eso es que en esa expresión emotiva, en esa función emotiva, solo importa el emisor. Porque si, por ejemplo, yo suelto todas mis emociones encima tuyo, y vos me decís algo o me aconsejas algo, es como que a mí mucho, como que me da igual lo que me están diciendo, porque yo quiero tan solo soltarlo. Entonces, esa cuestión emotiva, solo importo yo y lo que a mí me pasa. Un ejemplo más simple es como cuando uno viene y te dice ¡feliz cumpleaños! Ahí también yo estoy colocando mi función emotiva porque lo único que quiero es expresarte mi gratitud sobre tu día de natalicio, ¿verdad? Ahora, si a vos te da felicidad, bueno, de bien. Si a vos no me gusta mi cumpleaños, estoy más viejo, no me interesa, yo quiero dar mis gratitudes nada más. ¿Se ve? Y eso muchas veces se nota justamente en ese ejemplo, en el cual ustedes a veces están escuchando a alguien dar sus penas, sus penurias, sus desventuras, y como que no escuchan los consejos que ustedes les dan. Porque en ese momento esa persona está en una función emotiva, solo piensa en lo que puede sentir y en lo que siente. El resto da igual. ¿Se entiende? Función fática. Verifica la comunicación. O sea que lo que importa es el canal. ¿Bien? Este es fácil, este es simple. Al momento de iniciar una comunicación, lo que yo necesito hacer es que la persona con la que yo quiero establecer una comunicación, valga la redundancia, necesito que la persona, saber que la persona me escucha. Así fácil, simple y llano. ¿Se entiende? Entonces, si yo le vengo aquí a ustedes, están todos aquí sentados, yo vengo, buenos días, ¿ustedes responden? Sí. Bien. ¿Yo les deseo buenos días realmente? No, ¿qué me importa? ¿Se entiende? Porque, o sea, si ustedes tuvieron un buen día o un mal día, a mí, personalmente, me da igual, a ustedes también. Si ustedes me dicen a mí buen día, ¿qué me importa? El asunto es establecer de que yo al decir buenos días, ustedes me responden con la misma frase, ya establecimos una comunicación. Entonces yo estoy consciente de que ustedes me oyeron. A ver, si entonces yo escucho buenos días y la señorita está aquí desmayada, entonces yo sé de que ella no está estableciendo comunicación conmigo porque tuvo la decisión de desmayarse. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo llamo por teléfono y digo, hola,
¿Estoy saludando? Sí. Pero ¿realmente me interesa saludar? ¿Y por qué no llamamos por teléfono? ¿Me interesa? Claro, pero mi hola no tiene una intención comunicativa, sino tiene una intención de recibir otro hola. Claro, o sea, Exacto, establecer la comunicación de que la otra persona me escuche. Claro. Por eso hay idiomas que utilizan la misma palabra para saludar como para despedirse. El chao o la aloha. Es como que no importa si voy o vengo, si tal persona me deja o si tal persona se va, sino que justamente hayamos establecido esa comunicación, que me estés escuchando. ¿Se entiende? Perfecto. Por eso importa el canal, la forma en la que me comunico. Oral, escrita. es la forma fática. Esa es la forma fática. Poética. Construcción del enunciado. Importa el mensaje. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa cuando yo para escribir o para hablar voy a utilizar una función poética? Voy a tener cuidado al construir un enunciado. ¿Y por qué el mensaje es lo más importante? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Esto significa, básicamente, que yo voy a tener una función poética en el momento en el que yo decida escribir, hacer, leer literatura. De la forma que sea. ¿Bien? Entonces, ¿por qué literatura? Porque la literatura, si ustedes recuerdan, algún momento literario de su vida en la que hayan leído o hayan compuesto algo, yo no escribo una poesía porque quiero, porque se me ocurrió, sino que yo tengo un cuidado específico para escribir. Cuando la persona que estoy leyendo una poesía, leo un cuento, leo una novela, ha seleccionado específicamente ciertas palabras porque quiere enviar un mensaje de cierta manera, quiere causar ciertos efectos. Entonces, tiene un especial cuidado con respecto al mensaje, y el mensaje es lo que realmente importa, porque ahí es donde reside el sentido. Bien, a ver, ¿cuántos de ustedes escribió poesía o escribió un mensaje bello para su pareja? ¿Alguien escribió algo así? Yo escribo, pero no me Para vos solita. Bien. ¿Y cómo volcas tus sentimientos? yo escribo más nada, depende de otra cosa. Exacto. Pero no siempre es la misma escritura, ¿verdad? Vos en algunos momentos tus emociones te motivan a escribir de cierta manera y a utilizar ciertas imágenes. Mientras, perfecto, ciertas palabras. Pero en otros momentos en los que tus emociones están de otra manera, tu escritura también es de otra forma. Y cuando vos vas a volver a leer esa poesía, ¿la lees de la misma manera? Tiene un sentido diferente. Depende también mucho del humor que vos tengas. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje siempre se va a construir dependiendo justamente qué es lo que nosotros queramos enviar. Y depende mucho también qué es lo que la otra persona, cómo se siente y cómo lo lee. Por eso el mensaje influye muchísimo. Función poética. Finalmente, metalingüística. La metalingüística es una función en la que se reflexiona sobre el lenguaje e importa el código. Esta no es mucho para ahondar. Cuando tenemos una clase de lengua, estamos en una función metalingüística. En este momento hablamos de una función metalingüística porque estamos reflexionando sobre la lengua, sobre las funciones del lenguaje, sobre las palabras, sobre el sentido. Entonces, cuando, a ver, su sobrino, su hermanito chiquito, su hermana chiquita, o quien sea, o en la calle alguien, un niño viene y le pregunta ¿qué significa tal palabra? Ustedes van a utilizar una función metalingüística porque están reflexionando sobre ese lenguaje. ¿Se entiende? Fácil y simple. Metalingüística, clase de lengua.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando ustedes estén en la policía lo van a hacer gritar, ¿verdad? Bueno, les preguntan si tienen alguna pregunta, van a tener que gritar, no por este sonido, silencio sepulcral que me dan a mí. Bien. Bien, vamos al eje número 2 de las normas ortográficas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Mi intención era ver el eje 1, número 1 únicamente. Y después ver el eje 2, 3 y 4 para la próxima. Este eje número 2 es muy fácil y es muy rápido. Todo depende de la capacidad que tengan ustedes con respecto a la escritura. ¿Bien? Hay bastantes usos con respecto a las normas ortográficas. ¿Para qué funciona esto? Porque son las palabras, las letras más problemáticas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se estudia esto? O lo memorizan o lo ponen en práctica. ¿Qué prefiero? La práctica. Entonces, ustedes agarran, toman una pieza de texto y le preguntan si alguien tiene la amabilidad de dictárselo y ustedes lo escriben. Entonces, agarramos un pedazo de cuento, un pedazo de diario, no sé, lo que sea. Mamá, papá, hermano, hermana, novio, novia, lo que sea, quien sea, hasta la señora de la esquina. Animarse a dictarme esto, yo lo escribo. ¿Y las reglas? Uh-huh. Las reglas. Las reglas tienen que ver justamente con el uso de estas letras. Ya las vamos a ver. Pero como les digo, las opciones son dos. O memorizarlas o ir practicándolas. Bien. Memorizarlas va a llevar que o ustedes las comprendan o que directamente se las acuerden en el momento y después se las olviden. Entonces es preferible practicarlas. Por eso no sé si a ustedes a veces les causó o tienen errores ortográficos por no cotejar con el profesor. No sé si les pasó. De que estaban en clase, en primaria o en secundaria y le estaban dictando y como que tuvieron miedo, que tuvieron recelo de preguntar al profesor, ¿esta palabra va con C o con Z? Y eso pasa justamente porque el profesor a veces asume de que ustedes ya manejan la lengua a la perfección, entonces lo tienen que saber. Eso es algo que desgraciadamente si no se practica, no se regula. Por lo tanto, ustedes tienen que practicar. Es la mejor forma de aprender. De memoria se lo van a olvidar. Uso de la letra C. Hay varias reglas con respecto a lo que da la cartilla, pero una regla general es que se usa C antes de E, antes de I o antes de S en otros casos. Bien. Por ejemplo, cielo, cereza. Ahí tenemos ejemplo de C más C o C más I. Casa o coche, C más A, C más O. Bien. En cartilla ustedes tienen ¿qué información? Realmente esto ¿Esa es la del año pasado? 2025. ¿No la tienen? ¿La tienen, chicos? Sí, sí. Sí. Hay una probabilidad de que armen un grupo de WhatsApp, así que si ustedes quieren que la pasen a este contenido, se los pueden pasar. Se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir. Excepción a cir. Ejemplos: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir, decir. Entonces realmente ustedes se van a poner a memorizar cir, ducir con C. Ansia, ansio, encía con C. ¿Se lo van a acordar? No hay chance. Sin ir más allá, ni siquiera yo me lo acuerdo. Pero yo puedo regularme porque lo he practicado. A través de dictados, a través de copias textuales de textos, ¿sí? Entonces, así es la mejor manera. Pero bueno, no está por demás verlo por encima. Uso de la C, cir, ducir, se escriben con C, con la excepción de asir.
se escriben con C, las palabras terminadas en ansia, ansio, encía. Excepciones: ansia u hortensia como nombre propio. Ejemplos: constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia. ¿Es mucho o no? Entonces, esos, si ustedes lo quieren escribir para hacer un recuerda memoria, ¿sí?, lo pueden hacer así, unas fichitas donde estén uso de la S, uso de la C. Yo les aconsejo que mejor lo practiquen, ¿sí? Uso de la letra S, regla general. Se usa S en palabras que terminan en sion, sion tildado o sigo. Ejemplos: expulsión, pasivo, ascensión. Uso de la letra Z, regla general. Se usa Z en palabras que terminan en aso, asa. Ejemplos: corazón, pedazo, brazalete. ¿Bien? Ay, no puedo. Un segundito. Ahora sí. Uso de grafías. Uso de la letra B. Regla general. Se usa B en palabras que comienzan con bi, bu y terminan en ble, bil. Ejemplo: bicicleta, buey, amable, bisiesto. Uso de la letra H. Regla general. Se usa H en palabras que contienen prefijos H y no cambian el sonido. Ejemplos: hora, hombre, huella. Uso de la letra G. Regla general. Se usa G antes de E, antes de I, antes de J en otros casos. Ejemplos: gente, genial. Ejemplo como GE o GI. Bien. Uso de la letra J. Regla general. Se usa J en palabras que terminan en aje, gerro, gear. Ejemplos: viaje, extranjero, rajar. Bien. No hay mucho más que decir. Eso tiene que ver con una cuestión de autorregulación. Ustedes pueden saberse las reglas, pero ¿cómo van a hacer para aplicarla palabra por palabra? Entonces es mejor aprender directamente las palabras a través de la práctica. Bien. Eje número 3, los signos de puntuación. Ahí sí hay quizás un mejor material. ¿Qué vamos a ver? Signos de puntuación, acentuación y tildación de palabras. Signos de puntuación. Los signos que están de alguna manera reconocidos por la RAE son el punto, coma, punto y coma, dos puntos, interrogación, exclamación, comillas, paréntesis, corchetes, rayas o guión. Y luego tenemos los signos apóstrofo, asterisco, barra, diéresis, llaves, puntos suspensivos. ¿Bien? La coma. La coma tiene bastantes usos. Separa elementos en una lista. Como bien hemos visto que podemos enumerar cosas y los separamos con comas. Vocativos. Significa que va a señalar a aquella persona a la que nosotros vamos a mencionar. Incisos, el orden alterado y la implicación sí o entonces. ¿Bien? Eso está bien escrito en lo que está en la cartilla. Eso sí me gusta mucho lo que está escrito en cartilla con respecto al uso de comas. Y tienen unos ejemplos bastante claros. Ejemplo: compré manzanas, naranjas y plátanos. Esa es una enumeración en donde la coma permite justamente la separación. También decir que la coma es un momento de pausa, un momento de leer. Entonces, si ustedes no ponen comas, no le permiten a la persona que los lee, no nos permiten respirar. ¿Bien? El punto y coma. Uso: separar oraciones largas, oraciones con comas internas. ¿Bien? Aquí el punto y coma se va a utilizar para separar oraciones extremadamente largas, en donde nosotros podamos detenernos y ver justamente que hay muchas ideas implicadas. Si ustedes leen literatura o leen los diarios, por ejemplo, se van a dar cuenta que a veces una oración está muy llena de información. Y
para poder darle una pausa, pero no cortar la idea, utilizan un punto y coma. Si no, utilizan oraciones con comas internas. Como este ejemplo que está aquí, que dice: el río da abundante pesca, punto y coma, el huerto, coma, hortalizas. Justamente porque aquí hay una coma. Para no poner otra coma que corte el significado, directamente unen un punto y coma y permiten esta coma aquí. ¿Se entiende mejor? Perfecto. Acentuación, básicos. Hay dos tipos de acentos: acentos prosódicos y acentos ortográficos. Bien. El acento prosódico va a ser el que se da por la intensidad de la voz. Ahí tenemos un ejemplo que dice cargador. Bien. ¿Por qué la O está en mayúscula? Porque es la vocal tónica de la sílaba tónica en donde cae el acento. Yo digo cargador. Y es en la dor donde está la sílaba tónica, la sílaba con más potencia. Y es la O, la vocal que está acentuada. ¿Bien? Prosodia tiene que ver con respecto a la intensidad de la voz. Mientras que el acento ortográfico va a ser justamente la tilde, esa grafía que tenemos arriba de las vocales, cuando justamente cae el acento sobre una vocal y sigue ciertas reglas. Por ejemplo, café. Ahí tenemos una tilde en la E, es un acento ortográfico, y se pone una tilde porque sigue ciertas reglas. ¿Se acuerdan qué reglas sigue para café? ¿No? ¿Por qué? A ver, justamente ahí tenemos dos palabras iguales: cargador y café. ¿Por qué cargador, que está acentuado en la última sílaba, no va tildado, mientras que café, que también se acentúa en la última sílaba, está tildado? Otra cosa es: ¿no? Café va tildado porque, bueno, primero y principal, tenemos las palabras de tipo agudas, que son aquellas que se acentúan en la última sílaba. Cargador, tenemos 3 sílabas y dor es la última sílaba, por lo tanto es aguda. Café igual, café se tilda en la última sílaba. ¿Por qué está tildado café y no cargador? Porque la regla de las agudas dice que se tildan cuando termina en N, S o vocal. ¿Café termina en? Vocal. Perfecto, tildado. ¿Cargador termina en qué? Termina en una consonante, en una R, que no es ni N ni S. ¿Se entiende? Por tanto, no se tilda. ¿Tiene acento prosódico que corresponde a aguda? Sí, pero no se tilda. Lo mismo, palabras agudas. Llevan tildes y se terminan en NS o vocal y van tildadas las últimas. ¿Bien? La última sílaba. Ejemplo, café, corazón, también. Palabras graves. Llevan tildes y no terminan en NS o vocal. Por lo tanto, árbol, fácil, césped, que no terminan en NS o vocal, van tildadas. Se acentúan o se tildan en la penúltima sílaba. ¿Bien? Palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. La regla es que todas las esdrújulas llevan tilde y todas las sobreesdrújulas llevan tilde. Las esdrújulas se tildan o se acentúan en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas en las antepenúltimas sílabas. Si sienten que la palabra es esdrújula, va con tilde siempre. Ejemplo, música. Música. La mu es la antepenúltima. Por tanto, esdrújula, tildada. Débaselo, sobreesdrújula. Débaselo.
como está en la antepenúltima, va tildado, siempre. Sobre esdrújula es muy poco probable que encuentren. Más que nada porque siempre son este tipo de palabras, en donde al final se agrega un pronombre. Débaselo, débasela. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Perfecto. Tildación de palabras compuestas. Tenemos tres formas. Las palabras compuestas son aquellas que tienen palabras individuales que pueden estar unidas con guión, unidas sin guión o aquellas terminadas en mente. ¿Bien? Dice, la regla es la tilde en el último componente de las palabras compuestas sin guión. ¿Bien? Las palabras compuestas con guión siguen las reglas generales de acentuación. O sea, tenemos dos ejemplos. Portalámparas. En ese caso, portalámparas es una palabra compuesta pero con guión. Y dice que sigue las reglas generales de acentuación. O sea que porta, si tendría tilde, lleva tilde. Y lámparas, si lleva tilde, va tilde. Cada una es como una palabra independiente. En el caso de lámparas, es una palabra esdrújula, por tanto, lleva tilde. Porta es una palabra grave, pero termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Decimoséptimo es una palabra compuesta, décimo de 10 y séptimo de 7. Va toda junta, es una palabra compuesta sin guión y sigue la regla general de la acentuación. ¿Bien? Terminadas en mente. La tilde se coloca en el primer componente si éste la lleva de forma independiente. Ejemplo, difícilmente. Ese es un poco más simple. Las palabras compuestas por mente significa que van a formar un adverbio de modo como difícilmente. ¿Bien? Si la palabra que compone la palabra formada por mente lleva tilde, en la palabra compuesta también lleva tilde. Solo la palabra independiente, difícil, va con tilde. Al escribirlo difícilmente también lleva tilde difícil. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bien. Un embole, la verdad, lo de acentuación o no. Hay que sentarse y practicar, básicamente. Bien, es que 4 técnicas de estudio. ¿Qué van a ver? Resumen, síntesis, narración, red semántica, cuadro sinóptico comparativo y mapa conceptual. ¿Bien? ¿Por qué ven técnicas de estudio? Como que pasamos de temas de lengua y ahora pasamos a un tema más técnico, más general. ¿Por qué creen que vamos a ver técnicas de estudio? Ustedes ingresan, ya empiezan a trabajar. No estudié. Perfecto. ¿Y se van a enfrentar con qué a partir de ahí? Con cartillas, con textos, con libros, con videos, con lo que sea, hasta clases. Bien, yo no podría tener aquí un apoyo tipo diapositiva y ustedes tendrían que estar tomando notas. Y las notas que tomen podrían ser totalmente escritas o a través de cuadros o a través de notación de conceptos. Bien, todo depende de la técnica de estudio. Y presentan estas técnicas porque no todos estudiamos igual. La mente de cada uno de ustedes funciona de manera diferente. Y ustedes tienen que descubrir a partir de ahora cómo su mente trabaja mejor. Yo me gusta tomar palabras textuales, resumen. Me gusta escribir con mis propias palabras, síntesis. Me gusta contar las cosas tal y como suceden a través de una secuencia, narro. Me gusta anotar solo los conceptos, unidos claramente, de semántica. Cuadro sinóptico, voy a hacer una unión lógica con respecto a conceptos o con respecto a ideas. Cuadros comparativos,
voy a comparar los conceptos teniendo en cuenta ciertos aspectos de cada uno. Y mapa conceptual significa que yo voy a agarrar un tema grande y voy a hacer una unión con respecto a cómo los conceptos se unen unos a otros. ¿Bien? Todo eso va a depender de cómo ustedes se sientan mejor. ¿Qué les queda mejor? O depende. A veces un texto se presta más para resumir que para hacer una síntesis o un cuadro, ¿se entiende? Entonces, las técnicas de estudio son métodos para esquematizar y organizar información. Facilita el procesamiento y gestión de la información. Por ejemplo, ustedes pueden tomar notas, subrayar, hacer un resumen, sintetizar, dar gráficos. Y beneficia y mejora la estrategia de aprendizaje y adaptación al estilo de aprendizaje. ¿Bien? Aquí hay algo importante. El beneficio. Mejora la estrategia de aprendizaje y adaptación al estilo de aprendizaje. ¿El estilo de quién? Exacto. El estilo propio de ustedes. Y ahí va un consejo mío para ustedes. Con respecto al lengua, con respecto a todos los contenidos, ustedes van a agarrar y van a hacer de toda la cartilla un resumen, o una síntesis, o cuadros, o lo que les parezca mejor. Pero lo hacen en una hoja aparte y con su letra. ¿Bien? Primero porque eso les va a ayudar a ustedes a que de esta cartilla economicen esto, les quede mucho menos, estudien solo lo que a ustedes les interesa. Y segundo, que van a estudiar algo que ustedes ya conocen, su propia letra. Si su mente se enfrenta a algo que es propio, es más fácil. En cambio, si se enfrentan a unas letras que no son suyas, que son totalmente ajenas, la mente las reconoce como extrañas y les cuesta un poco más introducirlas a la mente. Si ustedes leen su propia letra, es mucho más fácil estudiar. ¿Bien? Resumen. Definición. Redacción abreviada de un texto, destacando ideas principales. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a leer el texto con atención. Aquí yo recomiendo generalmente dos lecturas. Una lectura rápida donde yo no voy a entender nada de lo que pasa. Voy y leo todo. El objetivo es que yo me acostumbre a las palabras que están escritas. ¿Bien? Y segunda lectura va a ser una lectura más atenta donde yo voy a intervenir el texto, lo voy a subrayar, voy a rodear las palabras que no entiendo. ¿Bien? Siguiente, separar la información en bloques. Yo puedo separar la información a través de ideas principales, puedo separar la información por bloques a través de párrafos o de subtítulos, lo que a mí me convenga. Subrayo las ideas principales de cada párrafo. Hay párrafos que pueden no tener ideas principales y eso está perfecto. No siempre un párrafo va a ser totalmente importante. Todo depende de lo que ustedes sepan y lo que no. Su resumen va a ser tan largo o tan corto dependiendo de los conocimientos previos que ustedes ya tengan. Finalmente van a redactar el resumen. El uso es para organizar información extensa, pre y post instruccional. O sea, de 20 hojas, a mí me tiene que quedar 5. O más, o menos. Pero nunca me pueden quedar, si son 30 hojas y a mí me quedan 35, algo mal estoy haciendo. ¿Bien? Ojo, el resumen tiene un formato. Son ideas y palabras textuales. Así como está en el libro, yo lo saco para el resumen. No cambio nada. ¿Bien? Diferente es la síntesis. La definición es una forma más abreviada del resumen, permite parafrasear. O sea que aquí yo voy a sacar o palabras textuales del texto base, o también puedo decir cosas según mi forma de pensar. Puedo transformar el concepto como a mí mejor me parezca. ¿Cómo se hace? Redactar con fidelidad, exactitud y claridad. Identificar y subrayar los conceptos centrales, enumerar los conceptos y escribir los puntos principales. Esa es una forma. La síntesis también se puede hacer igual que el resumen, pero la diferencia es que yo puedo poner mis propias palabras. Bien.
El uso facilita el aprendizaje y la comprensión de los textos. ¿Esto por qué? Porque como bien dijimos, si yo le pongo mis propias palabras y mi propia letra, mi mente lo entiende mejor. Por tanto, la síntesis es ideal. ¿Bien? Narración. Definición. Contar hechos reales o imaginarios con orden lógico. ¿Cómo hacer? La estructura no siempre es cronológica, por lo tanto depende de una lógica diferente. Puede ser temporal o no temporal, puede ir y volver del pasado, del presente, del futuro, como sea. La narración puede incluir descripciones, diálogos y reflexiones. Y el uso es el desarrollo lingüístico y la estructura narrativa. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Por ejemplo, para estudiar textos de historia. Bien, la historia se puede trabajar con líneas de tiempo. Pero a veces me sirve a mí contar los hechos como van ocurriendo. En 1900 tanto ocurre tal cosa. Esto permite que en 1800 tanto ocurra este otro asunto. Al final, en 1900 tanto, por las fechas anteriores, pasó lo siguiente. Narrando. ¿Bien? Red semántica. Definición. Representa los conceptos y las relaciones. ¿Cómo se hace? Se usan ligas, flechas, para conectar los conceptos. Los nodos pueden representar cualquier tipo de información. El uso representa relaciones semánticas y asociativas. Entonces, una red semántica tiene que ver justamente con rescatar uno de los conceptos más grandes, ¿sí? Uso ligas para conectarlos con otros conceptos, y justamente los nodos o estas flechitas pueden representar información. ¿Ven? Medio ambiente, hay que humanos. Los humanos necesitan ¿qué? Aire. Necesitan esta otra cosa. Necesitan agua. ¿Se ve? Entonces los nodos representan una conexión, un conector. Generalmente los conceptos van a ser una o tres palabras como máximo. El efecto es economizar el texto y dar a entender un tema. Cuadro sinóptico. Es un organizador gráfico de conceptos generales a particulares. Yo particularmente utilizo mucho el cuadro sinóptico porque a mí me resulta muy fácil de crear cuadros donde yo puedo tomar las ideas principales y colocar los componentes de esa idea principal y un ejemplo. Entonces, tal y como aparece aquí, yo leo un texto y coloco idea principal de un párrafo. ¿Cuáles son? El desarrollo de esa idea principal y un ejemplo. Y lo mismo y lo mismo. ¿Ustedes se dan cuenta? También tiene que ser textual. Teniendo en cuenta el cuadro sinóptico, ¿qué otro ejemplo puedes poner? ¿Cuál es tu idea? Si no fuera textual, ¿cómo podríamos hacer el cuadro sinóptico? Como con mis palabras, ¿no se puede? Claro que sí. Mientras respete esa cuestión de el título, ideas principales, ideas que complementan esa idea principal, los ejemplos o descripciones. ¿Bien? Sí, puede ser con tus ideas, hasta puede ser con fotos. Entonces, ¿cómo se hace? Se identifican y se jerarquizan los conceptos, o sea que yo voy a ver las ideas principales y las ideas secundarias y a dónde pertenece cada una. Uso las llaves para mostrar las relaciones. Las llaves me permiten a mí identificar que esta idea principal no pertenece a la otra idea principal. Puede estar relacionada, pero no pertenece directamente. ¿Bien? Entonces, el uso para establecer relaciones clasifica y organiza el pensamiento. ¿Un cuadro sinóptico le ayuda mucho a ustedes, por ejemplo? A ver, si ustedes tienen que pasar al frente y exponer un tema. Imagínense ustedes cuando iban al secundario, van y ponen un afiche y leen el afiche, que es un afiche lleno de texto, el clásico afiche lleno de texto. Algo más fácil es directamente poner conceptos y yo haber aprendido antes qué significa eso. Entonces yo leo el concepto y recuerdo todo lo que he estudiado antes. El cuadro sinóptico es una ayuda a memoria. ¿Bien? Cuadro comparativo.
lo que hace el cuadro comparativo es definir estrategias para identificar semejanzas y diferencias. Entonces, se identifica y se comparan los elementos. O sea, yo busco los elementos y los voy a comparar, teniendo en cuenta que sus características según el texto. Y escribo esas semejanzas. Entonces, el uso es desarrollar habilidades de comparación y de clasificación, determinar que los objetos son diferentes. ¿Qué hice? Yo leí un texto en el cual identifiqué los elementos. Habla de célula animal y vegetal. ¿Qué pasa? Yo pude identificar que en el texto los dos hablan con respecto a pared celular, a presencia de clorofila, presencia de movilidad. ¿Bien? Entonces, y luego completo teniendo en cuenta las características individuales. La célula vegetal tiene pared celular. La célula vegetal sí tiene pared celular. Mientras que la célula animal no tiene pared celular, tiene membrana. Esto yo lo saqué en internet, yo no lo hice. Clorofila. La célula vegetal posee cloroplasto con clorofila para que funcione. ¿Para qué? Para justamente producir alimento. La célula vegetal es una célula de tipo autótrofa. Puedo recuperar conocimientos tan solo por una comparación. Y yo eso no lo sé. Yo lo recupero del conocimiento de secundaria. Célula animal carece de cloroplasto. ¿Por qué? Porque la célula animal es una célula de tipo heterótrofa, que significa que consume otros organismos para poder subsistir. Movilidad es inmóvil la célula vegetal. ¿Eso qué significa? Que la gran normalidad es que no tiene cilios, no tiene colas, no puede moverse. Sin embargo, la célula animal tiene algunos tipos de células móviles, por ejemplo, las células musculares o las células reproductivas, como los espermatozoides, que tienen cilios que forman colas. Yo esto no lo sé, yo lo recupero de lo que estudié en la secundaria, tan solo con un cuadro comparativo. Mapa conceptual. Representación gráfica de conceptos y sus relaciones jerárquicas. ¿Cómo hacer? Identifica conceptos clave y su jerarquía. Usa líneas y palabras de enlace para mostrar relaciones. Uso. Identifica, interpreta y organiza el pensamiento. ¿Bien? ¿Esto qué significa? A diferencia del otro que estaba al lado, ¿sí? Este está hacia abajo. Y de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo tiene nivel de importancia. Esto importa más y vamos bajando el nivel de importancia. Bien, permite a mí entender cómo es que esto hace que todo lo demás responda hacia el tema principal. Por ejemplo, poderes del gobierno. Yo hablo del poder ejecutivo, judicial, legislativo. ¿Y quiénes son los componentes? Tal. Y responden a tal. Tienen los elementos tal. De lo más importante a lo menor. Entonces, organizan la forma de pensar y organizan la forma de importancia. ¿Se entiende? Muy bien.